Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Asociación Colombiana de Endocrinología, donde hoy nos vamos a sentar a conversar de hipertrigliceridemias en el embarazo. Todos, como médicos de adultos, hemos tenido cierto temor de ver pacientes embarazadas con enfermedades no habituales del embarazo, cuando tienen una neumonía, cuando tienen diabetes, cuando tienen enfermedad tiroidea, cuando tienen más reciente los casos de COVID-19, pero hay una situación que también vemos de forma frecuente y es la hipertrigliceridemia. Para hablar de esta situación durante el embarazo, donde tenemos tantas dudas sobre cómo hacer el plan nutricional, cómo hacer el enfoque, qué medicamentos puede recibir una paciente, tenemos de invitado al doctor Jonairo Gutiérrez. El doctor Jonairo es internista de la Universidad de Antioquia, endocrinólogo de la Universidad de Antioquia, trabaja como endocrinólogo aquí en la ciudad de Medellín, con Promedan IPS y es profesor de la Universidad de Antioquia. Para nosotros es un placer tenerlo en este conversatorio donde vamos a hablar de hipertrigliceridemias en el embarazo y donde esperamos que ustedes nos tengan sus preguntas al final de la presentación para que podamos responder todas esas dudas, esas inquietudes sobre el tema. Jonairo, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muy buenas noches para todos. Gracias por la presentación. Espero que este tema sea muy del agrado de todos. Es un tema un poco escabroso debido a lo poco común, pero a la gran dificultad que se presenta. Espero que sea de todo su agrado. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de los conflictos de intereses. Esta es una charla patrocinada por PTC Therapeutics, dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Les comparto a ustedes mi conflicto de intereses. Y antes de entrar en materia, pues hagamos un repaso rápido de lo que sucede con la fisiología de los triglicéridos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una ingesta de lípidos dietarios, vamos a tener una lipólisis y vamos a tener una fragmentación de esos lípidos para tener unos ácidos grasos y un monoacilglicerol que va a ser absorbido. Dentro de esa absorción se van a dar una serie de procedimientos porque se nos va a ir básicamente por dos vías. En el 75% de esa vía metabólica se nos va a ir por la vía del monoacilglicerol y en el 25% restante por la vía del glicerol fosfato. A través de esa vía vamos a llegar a un punto común que es la formación de diacilglicerol y a partir de unas serie de reacciones enzimáticas finalmente vamos a producir una molécula de triglicéridos. Esa molécula de triglicéridos posteriormente va a tener un ensamblaje en unas moléculas mayores para poder ser exportada a la circulación, ya sea a través del sistema linfático o a través de la circulación sanguínea. Entonces, a nivel gastrointestinal, los ácidos grasos libres, ya sea por difusión pasiva o a través de ciertos transportadores, lo mismo que el colesterol, pueden entrar a esta célula. Una vez en el interior de la célula van a ser nuevamente transformados a triglicéridos. Dentro del enterocito, esos triglicéridos junto con unas moléculas de fosfolípidos y una apoproteína llamada ApoB48 van a formar las primeras moléculas precursoras del kilomicrón. Posteriormente, por un proceso enzimático, se le va a unir una apoproteína llamada A4 y ahí vamos a encontrar el primero que se va a llamar el pre-kilomicrón, que posteriormente va a ser exportado en unas vesículas pues, para seguir su proceso de maduración y posteriormente va a pasar al complejo de Golgi donde se le va a unir
otra molécula que es el ApoA1, donde ya se va a formar un kilomicrón ya más maduro para que posteriormente sea excretado al sistema linfático. Esta es una gráfica muy bonita en la cual vemos las diferentes lipoproteínas que tenemos, ya sea las de origen hepático, donde vemos el contenido de triglicéridos y el contenido de ésteres de colesterol que ellas contienen, y vemos también las moléculas de origen intestinal, donde claramente se aprecia el gran tamaño que tienen los kilomicrones y sus remanentes y el gran porcentaje de triglicéridos que tienen en comparación con las moléculas de origen hepático. Para la síntesis de estos kilomicrones hay muchos factores que van a intervenir. Obviamente la dieta es uno muy importante, pero también hay una gran cantidad de variantes genéticas y de trastornos que pueden favorecer la aparición de alteraciones en la síntesis y en la expresión de estos kilomicrones y posteriormente en el desarrollo de hipertrigliceridemias. También va a haber regulación del ritmo circadiano, factores circulantes que pueden influenciar en ellos, y tratamiento con ciertos medicamentos. Un ejemplo clásico es los glucocorticoides, pero hay muchos otros medicamentos como los antipsicóticos atípicos que pueden favorecer alteraciones en estas moléculas o una mejoría en ellas, como es el caso de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. También se han mencionado algunos mediadores neurales que podrían también influenciarlo, y muchos desórdenes metabólicos, uno de ellos muy importante, la diabetes mellitus. Entonces aquí vemos la molécula completa del kilomicrón, las distintas apoproteínas que hacen parte de ella, la ApoB48, la ApoC, la ApoE, que todas van a tener una función especial a la hora del metabolismo. Entonces tenemos una vía metabólica, una vía exógena y una vía endógena que nos va a favorecer el metabolismo de todas estas moléculas. A nivel intestinal, la grasa dietaria y el colesterol va a ser empaquetada en estas células para la formación del kilomicrón con las moléculas que ya mencionamos. Esta molécula va a ser metabolizada por la lipoproteína lipasa y a partir de ahí va a haber una extracción de triglicéridos, va a quedar una molécula más pequeña que es el remanente de kilomicrón, y por medio de la ApoE va a ir al hígado donde va a ser metabolizada. Estas moléculas remanentes de kilomicrón tienen colesterol y pueden ser factores predisponentes de enfermedad cardiovascular. Entonces, como tal, pueden aumentar el riesgo cardiovascular a futuro, aunque no es tan importante como otras moléculas más aterogénicas como las LDL. Tenemos por otro lado la vía endógena, donde a nivel hepático vamos a producir el VLDL con su molécula más importante, que es la ApoB100, con un contenido de triglicéridos menor al que tiene el kilomicrón, y también ésteres de colesterol, y puede haber un intercambio entre estas moléculas con las HDL. También van a ser metabolizadas por la lipoproteína lipasa, con esa extracción de ácidos grasos libres y glicerol para el metabolismo en los tejidos. Va a quedar una molécula más pequeña que es la IDL, que también puede ir al hígado, o al ser metabolizada aún más con la lipasa hepática, formar las LDL, que puede, pues en el caso sobre todo de las moléculas pequeñas y oxidadas, pasar a formar la placa aterosclerótica o ir al hígado para su metabolismo a través del receptor de LDL. Hablemos un poco entonces acerca de cómo se da el metabolismo de estas moléculas ricas en triglicéridos. Entonces, como sabemos, la enzima más importante es la lipoproteína lipasa, pero la lipoproteína lipasa no actúa sola, y hay una serie de apoproteínas que van a regular su metabolismo y otras que sirven como cofactores para su maduración, como vemos acá. La LMF1 nos va a permitir su maduración para que pueda empezar a hacer su acción metabólica sobre estas lipoproteínas. Hay unas moléculas que son agonistas de su acción, como la ApoC2 o la ApoA5. Está también esta proteína cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, entonces aquí se las dejo para que la miren, que sirve como un gancho que va a permitir que ella se una a la superficie endotelial para hacer su metabolismo. Pero también existen unos inhibidores, y recuerden bien esta, la ApoC3, que va a ser un target terapéutico interesante para aquellos casos de hipertrigliceridemia severas. Ella lo que va a hacer es que va a inhibir la acción de la lipoproteína lipasa, puede inhibir también
la captación de los remanentes de las moléculas de kilomicrones y puede aumentar también la síntesis de de VLDL y de kilomicrones a nivel gastrointestinal. Y hay otros inhibidores también, que son estas moléculas similares a la angiopoyetina, que también van a ejercer un efecto negativo sobre la acción de la lipoproteína lipasa, y también hay algunos targets terapéuticos para la inhibición de estas moléculas, facilitando así la disminución de los triglicéridos. Causas de hipertrigliceridemia, pues hay muchas, y realmente la mayoría de los casos, afortunadamente, son causas secundarias que se pueden corregir, aunque podemos encontrar muchos trastornos primarios que generalmente se asocian a alteraciones en la actividad de la lipoproteína lipasa, aunque en muchos casos se pueden presentar también alteraciones de algunos de estos cofactores que ya mencionamos, como la ApoC2, la apoproteína A4 o cualquiera de estas proteínas que acabamos de mencionar. Dentro de las causas secundarias más comunes está el consumo excesivo de alcohol, que aparte de servir como una materia prima para la producción de ácidos grasos y nuevas moléculas de triglicéridos, también puede afectar en el metabolismo y la oxidación de los ácidos grasos y estimular la síntesis hepática de VLDL, contribuyendo de forma significativa a la hipertrigliceridemia. El efecto de medicamentos, hay muchos, estos son como algunos de los más representativos. El mecanismo por el cual la inducen es muy variable. La diabetes 2, pues mediante la hiperglucemia, puede facilitar el aumento en la producción de triglicéridos y también puede afectar directamente la actividad de la lipoproteína lipasa. Enfermedades como el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática, el embarazo, que es nuestro tema a tratar en el día de hoy, y otras enfermedades como el mieloma o el lupus, donde la producción de autoanticuerpos puede afectar la acción de la lipoproteína lipasa o de algunos de sus cofactores ya mencionados. ¿Cuál es la clínica? Pues los pacientes con una hipertrigliceridemia, sobre todo en casos muy severos, pueden tener un espectro clínico muy variable, desde ausencia completa de síntomas y simplemente tener una alteración de laboratorio a muchos marcadores clínicos. Uno de ellos es la lipemia retinalis, como vemos acá en la gráfica. Es el reflejo de una hipertrigliceridemia que generalmente es en casos muy severos, con valores muy altos de triglicéridos, y uno le puede explicar al clínico es que usted está viendo la hiperlipidemia, la hipertrigliceridemia en los vasos del paciente. Entonces miren que estos vasos en la parte superior tienen un aspecto cremoso, a diferencia de los vasos de la parte inferior que tienen un aspecto completamente normal. Esto generalmente se aprecia con valores muy elevados de triglicéridos y es mucho más común en la quilomicronemia familiar. También la presencia de xantomas y xantelasmas, que es el reflejo de esos depósitos lipídicos en la piel, de los párpados o en otras zonas corporales. Es común la infiltración grasa en diferentes órganos, como el hígado, como el vaso, y en algunos casos se puede asociar también a esteatosis hepática. El aspecto del suero es un suero que es lechoso después de la ultracentrifugación, perdón. Esto es secundario a la gran cantidad de lípidos que tienen estos pacientes. Estos pacientes, una de las características más importantes es la presencia de dolor abdominal, que no siempre va a ser por episodios de pancreatitis. No está muy claro el mecanismo, puede ser por hiperviscosidad que afecta el flujo sanguíneo regional, o puede ser por alguna alteración gastrointestinal, ya sea en la motilidad o en la inervación, pero no está muy clara su causa. Con frecuencia pueden tener náuseas o vómito, y uno de los marcadores más importantes y probablemente una de las causas de mortalidad en estos pacientes es la presencia de pancreatitis. Aunque se discute mucho en la literatura cuál es el punto de corte por encima del cual los pacientes pueden presentar esta complicación, se ha dicho clásicamente que valores por encima de 1000, otros dicen 2000 miligramos por decilitro, son los que se deben tener en cuenta a la hora de generar un riesgo para presentar una pancreatitis. Aunque algunos autores más expertos incluso se atreven a decir que es mucho más común con valores por encima de 5000, pero clásicamente se acepta un valor por encima de 1000, 2000 como un punto de corte para presentar esta complicación. Y en algunos casos estos pacientes pueden hacer también una diabetes mellitus, puede ser una diabetes tipo 2 o en algunos casos una diabetes secundaria a una pancreatitis crónica debido a los episodios recurrentes de pancreatitis que suelen hacer estos pacientes.
Aquí les muestro algunas de las gráficas, pues obviamente los antelasmas ubicados en los párpados y estas lesiones características de los antomas en los pacientes con estas formas de quilomicronemia familiares. Este suero, después de la ultracentrifugación, se ve claramente su aspecto lechoso, lo mismo acá en la gráfica que vemos, y la complicación más temida de todas, pues la pancreatitis, donde la flecha claramente nos está mostrando una zona de necrosis muy importante en este paciente. Entonces, para definir si nuestro paciente tiene una hipertrigliceridemia severa o refractaria, se han venido utilizando estos criterios clínicos, un sistema de puntaje para definir si mi paciente tiene una quilomicronemia familiar, un síndrome de quilomicronemia familiar, y clásicamente se ha considerado que un paciente tiene una hipertrigliceridemia severa cuando tiene unos valores de triglicéridos por encima de 880 miligramos por decilitro. Entonces, si nuestro paciente cumple este criterio, debemos tener en cuenta esta escala que les voy a presentar y hacérsela. Entonces, los criterios son triglicéridos en ayunas mayores de 800 miligramos por decilitro, ojalá de 3 mediciones consecutivas en sangre, eso nos da 5 puntos, que tenga por lo menos una medición de triglicéridos en ayunas por encima de 1760, al menos en una ocasión, que en algún momento, si en algún momento ha tenido una medición de triglicéridos por debajo de 175, eso le resta puntaje, hace muy poco probable que el paciente tenga una condición genética, que el paciente tenga ausencia de factores secundarios, excepto el embarazo o el uso de etinilestradiol, antecedente de pancreatitis, también es un punto a favor, la presencia de dolor abdominal recurrente que no sea explicado por otras causas, antes que no tenga antecedente de hiperlipidemia familiar combinada, que no tenga una respuesta a la terapia hipolipemiante, esto es un aspecto muy importante, por lo menos que esos triglicéridos no bajen más de un 20% en la terapia con fibratos, y la edad de inicio de los síntomas también es muy importante, y cuanto más temprana sea la edad de aparición de los síntomas, mayor es la probabilidad de tener estas formas genéticas. Entonces, cuando yo tengo un puntaje por encima de 10, es muy probable que mi paciente tenga una quilomicronemia familiar. Otro hallazgo que es muy importante tener presente es que en general estos pacientes no son obesos, que eso nos hace diferenciar esta condición de otras formas, sobre todo de formas secundarias, como ocurriría en pacientes con diabetes o síndrome metabólico y otras condiciones secundarias. Entonces, para tener en cuenta estas formas de quilomicronemia familiar asociadas a trastornos monogénicos o a formas hereditarias, hay varios trastornos. Dentro de ellos, lo más importante es la deficiencia de la lipoproteína lipasa, que está presente en el 70-80% de los casos, y su característica muy importante son valores de triglicéridos muy elevados y las características del síndrome de quilomicronemia que les acabo de mencionar. Hay otras también secundarias a mutaciones de la apolipoproteína E, también puede ser secundarias a la deficiencia de la apolipoproteína A5. Nosotros tenemos en este momento un caso de una paciente, tuvimos un caso de una paciente embarazada con estudio genético en el cual encontramos esta mutación, y hemos encontrado otros junto con otros colegas, varios casos de estos en nuestra población. Más adelante les vamos a contar un poco al respecto. Tenemos también deficiencia de ApoC2 como una de las posibles causas, mutaciones del factor de maduración de la lipoproteína lipasa o mutación de esta proteína de anclaje de la lipasa al endotelio. Cualquiera de estas mutaciones pueden favorecer entonces los fenómenos de hipertrigliceridemia y de quilomicronemia familiar en estos pacientes. Entonces, esta tabla, aunque está un poquito densa, la traigo para mostrar las diferencias que puede haber entre un paciente que tiene una hiperquilomicronemia o quilomicronemia familiar para diferenciarla de una causa secundaria, una multifactorial. Miren cómo esta forma genética es obviamente mucho menos frecuente, su prevalencia es mucho menor que la de las formas secundarias. En esta, el aumento es generalmente a expensas de kilomicrones, mientras que en esta es más a partir de proteínas, lipoproteínas de origen hepático.
Estos pacientes que tienen predominio de kilomicrones son los que van a tener un mayor riesgo de hacer pancreatitis y episodios repetidos de esta en el tiempo. La edad de presentación suele ser más temprana en la vida, mientras que en estos casos suelen ser personas mayores. Muchos de estos pacientes pueden tener síntomas similares, pero al presentarse a temprana edad puede ser mucho más común que estas personas tengan trastornos del crecimiento. El riesgo cardiovascular es muy poco frecuente en estos pacientes, aunque algunos casos podrían hacer diabetes y tenerlo incrementado. No es frecuente en estos casos, mientras que en estas formas secundarias asociadas a fenómenos de resistencia a la insulina o diabetes sí se pueden presentar. La forma de transmisión es autosómica recesiva y esta pues obviamente es de agrupación familiar y con un contexto más poligénico. Las causas genéticas pues ya las mencionamos previamente, y aquí puede haber un grupo más heterogéneo de trastornos asociados a esto. El tratamiento pues es muy similar a lo que hacemos en general, es un control muy estricto de la dieta. En estos casos, en estas formas genéticas, sobre todo en la deficiencia completa de lipasa, pues en la respuesta a medicamentos como fibratos o ácidos grasos omega 3 va a ser mínima o nula. Entonces, en muchos casos, estos pacientes van a requerir terapias más avanzadas, por ejemplo, el uso de inhibidores de la ApoC3, mientras que en estos casos puede haber algún grado de respuesta mayor a medicamentos como los fibratos, los omega, aunque en estos también podría haber una respuesta con los medicamentos inhibidores de la ApoC3. Para recordar, esta es la guía más reciente que tenemos de evaluación de los triglicéridos. Los valores óptimos nos han mencionado menores de 100, pero generalmente pues se ha aceptado valores menores de 150 con una elevación moderada hasta 500, una elevación severa entre 500 y 880 y una hipertrigliceridemia severa muy severa o extrema cuando está por encima de 880, y este es el foco de estos pacientes con mayor gravedad. ¿Qué nos dice la guía? Cuando nosotros tenemos estos valores tan elevados, tenemos que descartar un síndrome de kilomicronemia familiar. Tratamos de hacer entonces la escala que acabamos de ver. Si esos pacientes tienen un puntaje alto, y es muy probable que tenga una hiperquilomicronemia familiar, es fundamental hacer el estudio genético para buscar cualquiera de las alteraciones en estos genes que ya vimos. Fundamental el tratamiento nutricional, ese es el pilar fundamental para estos pacientes. Es difícil porque hay que hacer una restricción a menos de 20% de grasas totales durante el día, lo que puede hacer que la dieta sea muy difícil de seguir. Si en esos casos no se logra un adecuado control, debemos considerar el tratamiento con fibratos. Si a pesar de eso no se logra llevar al paciente a metas, podremos utilizar otros tratamientos como los oligonucleótidos contra la ApoC3. Tenemos en nuestro medio la posibilidad de hacerle estudio genético a estos pacientes a través del apoyo que nos brinda Gemcell y PTC Therapeutics. Esta es la línea a través de la cual sin costo nos pueden brindar la asesoría para el estudio genético a los pacientes. Si usted tiene un paciente con esta hipertrigliceridemia tan severa, puede comunicarse con ellos y diligenciando este formulario, si el paciente tiene un puntaje que cumpla con los criterios para una kilomicronemia familiar, ellos nos pueden colaborar con este test genético. Como les digo, nosotros hemos tenido ya la posibilidad con varios pacientes de hacerles el estudio y hemos encontrado algunos casos con algunas mutaciones. Estos no son nuestros pacientes, pero es muy importante mirar que a partir de ese estudio genético se puede extender el estudio al grupo familiar, encontrando muchos otros afectados, y eso brinda no solo una asesoría genética, sino una adecuada intervención tanto de hábitos como farmacológica, que puede ayudar a prevenir muchas complicaciones en estos pacientes, no tanto desde el punto de vista cardiovascular, sino más desde la prevención a episodios de pancreatitis y complicaciones gastrointestinales. Entonces, ahora sí empecemos a hablar de lo que más nos llama la atención en el día de hoy, que es la hipertrigliceridemia durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo va a haber un aumento muy significativo
en las concentraciones de lípidos en general, pero este aumento va a ser mucho mayor en los triglicéridos. Generalmente se puede encontrar un aumento hasta de 3 a 4 veces en los triglicéridos hacia el final del embarazo. Este aumento empieza a ser mucho más notorio a partir del segundo trimestre y es mucho más marcado en el tercero. Durante el principio del embarazo y en la mitad del embarazo se van a generar unos estímulos que van a llevar a un aumento en la acumulación de tejido graso en la madre para garantizar que haya una adecuada reserva energética, obviamente esto favoreciendo la nutrición fetal y más adelante pensando también en los fenómenos de lactancia. ¿Cuáles son los cambios que van a presentarse entonces durante esta etapa? Van a ser secundarios a muchos fenómenos hormonales, dentro de ellos obviamente los estrógenos son uno de los principales moduladores. Los estrógenos entonces van a llevar a un aumento en la síntesis de muchas de estas proteínas ricas en triglicéridos, va a haber un aumento en tanto en los triglicéridos como en las moléculas de VLDL. Inicialmente puede haber un aumento en la actividad de la lipoproteína lipasa, pero a medida que va aumentando, que va pasando en la edad gestacional, va a disminuir de forma significativa su actividad, facilitando que aumenten las concentraciones de triglicéridos y de estas lipoproteínas. La progesterona también va a aumentar la síntesis de lipoproteínas y va a llevar a un aumento en las concentraciones de triglicéridos. Esto se va a llevar también a una disminución en el HDL y puede suprimir la actividad de la lipasa hepática, llevando a un mayor aumento en las concentraciones de triglicéridos. La insulina, pues es una hormona que es lipogénica, va a generar un aumento muy importante en los depósitos de grasa materna. Esto va a favorecer también un aumento en las lipoproteínas con la consiguiente elevación no solo de los triglicéridos, sino también de las VLDL y las LDL. El estímulo de la lipoproteína lipasa por la insulina va a llevar también a un aumento en su actividad inicialmente de la lipogénesis y también va a llevar a un aumento en la proteína transferente de colesterol, llevando también a un enriquecimiento de estos en las proteínas que los transportan. También va a haber un aumento en la lipoproteína lipasa sensible a hormonas. Esto va a llevar también a un aumento en la liberación de ácidos grasos, a la síntesis de triglicéridos y de moléculas de VLDL hepáticas. Otras hormonas del embarazo, como el lactógeno placentario, la prolactina, el cortisol, van a generar fenómenos de resistencia a la insulina. Entonces ese efecto de la insulina cada vez más se va perdiendo y va a favorecer entonces los fenómenos de lipólisis, una mayor ganancia de peso, se va a llevar también un aumento en el apetito y una mayor ganancia de tejido adiposo y una supresión de los valores de la actividad de la lipasa, haciendo que aumente mucho más los valores de triglicéridos. Esos fenómenos de resistencia a la insulina también se van a ver potenciados porque va a haber un aumento de muchas sustancias proinflamatorias y citoquinas, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la bisfatina y la resistina. Va a haber también una disminución de sustancias que tienen un efecto contrarregulador de esa resistencia a la insulina, como es el caso de la adiponectina o de la apelina. Y todos esos fenómenos de resistencia a la insulina también van a llevar a una disminución en la actividad del PPAR gamma y eso va a favorecer también los fenómenos de expansión grasa y un perfil más estimulante en la producción de lípidos y triglicéridos. Y obviamente si estos pacientes tienen diabetes, pues eso también va a potenciar aún más todos estos fenómenos metabólicos. Este es un resumen grande de lo que pasa entonces durante el embarazo. Va a haber un aumento en las lipoproteínas mucho mayor durante el segundo trimestre. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos son las que más van a aumentar la circulación. Va a haber un aumento entonces en la producción endógena de triglicéridos. Va a haber un mayor aporte de ácidos grasos libres debido a la mayor lipólisis en el tejido adiposo. Va a haber un aumento en el apetito y eso obviamente va a favorecer una mayor cantidad de materia prima para la producción de triglicéridos, todo esto pensado en un mayor aporte para la circulación fetal, y va a haber una supresión en la acción de la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. Todo esto va a llevar a un mayor aporte en los triglicéridos. En condiciones normales, esto no va a generar un cambio significativo ni un trastorno significativo metabólico en las maternas, pero si encontramos una mujer que tenga de base cualquiera de estas alteraciones genéticas, esas hipertrigliceridemias pueden llegar a ser muy severas y generar muchas de las complicaciones que acabamos de mencionar.
Esta tabla tan grande la traigo simplemente para mencionar lo que pasa entonces en el embarazo y específicamente en el comparativo en los últimos trimestres del embarazo. Entonces miren qué pasa con los triglicéridos. Los valores superiores van a mostrar los promedios de triglicéridos, en algunos casos son el percentil 95, otros el percentil 97 o la mediana. Miren cómo en el tercer trimestre hay un aumento muy significativo en los valores de triglicéridos en comparación con lo que ocurrió en el segundo trimestre. Y encontré por acá un estudio de mujeres colombianas, en el cual también se encontró un aumento muy importante de triglicéridos a lo largo de todos los trimestres, siendo mucho más marcado en el tercer trimestre. Esta fue una muestra de 422 pacientes, pero a medida que iba pasando el embarazo, pues no se pudieron seguirlas a todas. Y en la tabla de abajo son 56 pacientes a las que se pudo hacer la muestra en cada uno de los trimestres, encontrando un aumento muy significativo de los triglicéridos, principalmente en el último trimestre del embarazo. Estas obviamente eran mujeres sanas. ¿Qué pasa con la circulación entonces de lípidos a la placenta? Obviamente la placenta es una barrera y los lípidos maternos no pueden difundir tan fácilmente a la circulación fetal. Entonces muchos de los triglicéridos que están unidos a las lipoproteínas o los ácidos grasos libres que están en circulación materna no pueden acceder directamente a la placenta. Ellos van a llegar y se van a unir a distintos receptores, una porción muy pequeña de ellos va a difundir libremente, la gran mayoría se va a unir a cualquiera de estas proteínas transportadoras que vemos acá. Estando dentro de la placenta en el sincitio trofoblasto se va a generar una oxidación de los mismos, se van a degradar y parte de ellos también se van a depositar en unas vesículas lipídicas dentro de la placenta y a partir de ahí se van a empezar a liberar ácidos grasos libres no esterificados. Ellos se van a unir a la alfa-fetoproteína y a partir de ahí van a viajar al hígado, donde nuevamente van a ser procesados para generar las moléculas de triglicéridos necesarias para la circulación fetal. ¿Cuáles son los efectos adversos entonces que pueden tener las hipertrigliceridemias, tanto para la madre como para el feto? Entonces se ha visto que la hipertrigliceridemia severa se puede asociar a morbimortalidad materno-fetal. La cifra que mencionan en la mayoría de los artículos es alrededor del 20% y la mayoría de estas cifras son secundarias a fenómenos de pancreatitis. Esta pancreatitis generalmente se presenta más hacia el tercer trimestre porque vimos que en ese momento es cuando hay una mayor elevación en las concentraciones de triglicéridos y también en el posparto. Sin embargo, hay otras posibles complicaciones por esa misma hipertrigliceridemia, fenómenos de hiperviscosidad, trombosis, disfunción placentaria. Se ha descrito que estas pacientes pueden tener un mayor riesgo de hacer hipertensión gestacional. El mecanismo no está muy claro, pero puede estar relacionado con fenómenos de disfunción endotelial secundarios a un mayor estrés oxidativo, a su vez generado por la oxidación de esa gran cantidad de lípidos disponibles en estos pacientes y eso puede favorecer también una mayor producción de sustancias vasoconstrictoras en esa placenta y llevar también a daño directo de la célula endotelial. Se ha visto que muchos de estos fetos pueden tener fenómenos de macrosomía fetal y por esa misma disfunción placentaria pueden tener parto pretérmino. Es complejo porque no disponemos de estudios grandes que nos puedan hablar de series de pacientes, son más reportes de casos o de algunas series de pequeños pacientes. Se ha descrito también desprendimiento de placenta, inclusive casos de abruptio, y estas complicaciones son mucho más frecuentes en mujeres obesas que tengan de base diabetes mellitus o que previo al embarazo ya fueran dislipidémicas. Entonces la pancreatitis, que es probablemente la complicación más temida en estos casos, pues vamos a hacer un paralelo entre lo que ocurre en la gestante y la no gestante. La mujer gestante, pues la incidencia es un poco menor. En la mayoría de los casos, la etiología más común sigue siendo la etiología biliar, pero en las mujeres en embarazo, la hipertrigliceridemia sí es un poco más importante comparada con las no gestantes. En la mayoría de las mujeres en embarazo, pues va a ser muy importante
los desórdenes primarios genéticos que ya vimos, aunque también puede haber obviamente muchas causas secundarias, sobre todo en mujeres más añosas, obesas, que tengan síndromes metabólicos, y la fisiopatología pues tiene que ver mucho con lo que ya acabamos de mencionar. En las mujeres no gestantes, pues aunque también están los mismos fenómenos genéticos, también es frecuente la presencia de causas secundarias. Los predictores clínicos pues siguen siendo muy similares en ambos casos: la dieta no saludable, los factores de riesgo para síndrome metabólico, y en el caso de las gestantes pues una ganancia de peso excesiva durante la gestación también se ha correlacionado mucho con esta complicación. Las series cambian mucho los datos, pero algunas han reportado tasas de mortalidad materna de 37%, sobre todo cuando presentan la necesidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos, y mortalidades fetales de hasta el 60%, con requerimiento de terminación del embarazo, sobre todo si la pancreatitis se presenta en el segundo trimestre, mientras que las mujeres no gestantes tienen tasas de mortalidad menor, siempre y cuando no requieran ingreso a unidad de cuidados intensivos. La presentación, la mayoría de estos casos son mujeres multíparas, aunque uno ve en la literatura muchos reportes de casos de mujeres que han presentado ya varios episodios, inclusive en embarazos previos, o que esto ha llevado a que se pierdan varias gestaciones previas. Como mencionábamos, muchas de estas, pues, la mayoría la presentan en el tercer trimestre, puede ser una causa de parto pretérmino o parto temprano, y puede asociarse a muchas otras complicaciones secundarias a la pancreatitis, mientras que en estas no gestantes pues pueden ser mujeres más jóvenes, dependiendo de la etiología de base que la esté causando, y estas pacientes pueden tener mayor riesgo de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y de insuficiencia renal o cardiopulmonar. Vamos a hablar entonces ahora del manejo de la hipertrigliceridemia en el embarazo, y aquí sí les tengo que decir que realmente la evidencia que tenemos es muy pobre, debido a que es una entidad relativamente poco frecuente, y a que muchos de los medicamentos que se pueden utilizar pues no tienen suficiente evidencia para darse con seguridad en el embarazo. Tienen categorías C o inclusive X, como es el caso de las estatinas, y mucho de lo que les voy a mencionar es extrapolado de los casos de pacientes que no tienen embarazo y que tienen una hipertrigliceridemia severa. El pilar más importante obviamente siempre va a ser la restricción calórica, y en este caso una restricción de grasas que sean menos del 20% del aporte calórico del día, o sea, alrededor de 20 gramos al día de grasas totales. Algunos autores inclusive sugieren a 10 gramos al día. Otros han sugerido la posibilidad de dar triglicéridos de cadena media en suplemento, pero en nuestro medio pues no tenemos la posibilidad de usarlos. Y esto obviamente, o en casos muy severos, ya sobre todo en pacientes con pancreatitis, se ha sugerido el cese de vía oral por completo, por lo menos por un periodo de 24, 48 horas, y esto puede ayudar a disminuir rápidamente los valores de triglicéridos. Obviamente una restricción tan importante en grasas es difícil, porque hace que sea poco agradable al gusto la dieta. Algunos autores han mencionado la posibilidad de generar deficiencia de ácidos grasos esenciales en el feto, y que pues, esto pudiera causar alteraciones en el desarrollo neurológico, pero no hay una evidencia suficiente, y tal vez si se le da a estos pacientes derivados de los omega 3 o 6, esto podría compensar un poco este defecto. Este es el siguiente escalón: los ácidos grasos derivados de los ácidos grasos omega 3, que nos pueden ayudar a disminuir la síntesis hepática de los triglicéridos, facilitar la beta oxidación de los ácidos grasos, tanto hepáticos como en tejidos extrahepáticos, estimulando la actividad de la lipoproteína lipasa, y esto ha demostrado que puede ayudar a disminuir los triglicéridos en un 25-50%. Obviamente, cuanto más puro sea el extracto de ácidos grasos, mejor va a ser la respuesta que puede tener el individuo. En nuestro país tenemos extractos más puros, pero a veces tenemos dificultades en su consecución, o por lo menos en la entrega oportuna.
Las dosis varían entre 1 a 3 gramos al día, pero en casos severos se pueden requerir dosis mayores, 4 hasta 6 gramos al día, lo que hace que sea un poco más difícil la tolerancia por los efectos adversos, reflujo, sabor como a pez en la boca constante. Y una desventaja es que el inicio del efecto puede no ser muy rápido en el contexto agudo para disminuir los triglicéridos. El otro escalón es el uso de fibratos, obviamente el más usado y el más, que más reportes tiene es el gemfibrosilo, aunque también hay otros como el fenofibrato, la niacina, pero por su perfil de toxicidad y efectos adversos no es muy, no tiene muchos reportes en la literatura. Ellos actúan principalmente a través del agonismo del receptor PPAR-alfa, aumentan entonces así el catabolismo de las lipoproteínas y van a llevar a una activación de la lipoproteína lipasa y a estimular la síntesis de ciertas sustancias que van a agonizar su acción, ciertas apoproteínas, y pueden llevar a una disminución, una inhibición en la acción de la ApoC3, que como ya habíamos mencionado es un inhibidor de la lipoproteína lipasa, y a través de eso pueden mejorar la actividad de esta y disminuir los valores de triglicéridos. Obviamente en casos de deficiencia total o muy severa de lipoproteína lipasa, pues su efecto va a ser mínimo o nulo, pero en algunos pacientes pueden tener eficacia. Problemas durante el embarazo, pues la falta de evidencia que nos hable sobre su seguridad, pero vamos a ver que en pacientes con casos de hipertrigliceridemia muy severas, la recomendación es usarlos, obviamente a partir del segundo trimestre, el tercer trimestre, y los reportes que se han dado pues han mostrado que en general pueden ser seguros, obviamente no son muchos, pero si el riesgo-beneficio de la paciente lo amerita, pues se deben utilizar. Entonces, este cuadro lo traigo para mostrarles la seguridad en el embarazo. Las estatinas están completamente proscritas porque pueden generar alteraciones en el desarrollo neurológico, en el desarrollo de las extremidades, son categoría X. Los fibratos, el ácido nicotínico, la ezetimiba, la colestiramina y los omega 3 son categoría C. Sin embargo, en la mayoría de los artículos que revisé se dice que se pueden dar con mucha seguridad durante el embarazo. Otros medicamentos como el colesevelam y el mipomersen son categoría A, y en cuanto a los inhibidores de PCSK9 no hay información todavía suficiente para poder catalogarlos, aunque hay algunos estudios en animales con evolocumab en los cuales se vio que pueden pasar la placenta e ingresar al feto, pero aparentemente sin generar mayor daño. En el paciente ya con hipertrigliceridemias más severas está también la opción de dar nutrición parenteral, o también nutrición enteral como fuente de aporte calórico. Generalmente no se hace mucho, pero obviamente tiene el inconveniente pues, del acceso, el costo, el riesgo de infecciones y el requerimiento de hospitalización. Una medida que también es muy buena, sobre todo para la disminución rápida de los triglicéridos, sigue siendo el uso de insulina intravenosa, que es rápida y es un potente agonista y activador de la lipoproteína lipasa, ayudando así a disminuir rápidamente los triglicéridos. El riesgo siempre va a ser la hipoglicemia, y en pacientes que no tengan diabetes gestacional asociada, siempre se ha discutido si es seguro no usarla. Muchos autores dicen que no, mientras que otros autores expertos en el tema sugieren que se puede usar con tranquilidad y que inclusive se puede hacer en infusión continua, dándole al paciente una infusión de dextrosa. Ahorita les voy a contar el caso de una paciente que tuvimos en Sommer, en el cual utilizamos esta terapia. Muchos autores mencionan también el uso de heparina, sin embargo, porque ella puede ayudar también a disminuir rápidamente los valores de triglicéridos. Sin embargo, en el embarazo no se recomienda mucho, sobre todo en el contexto de pancreatitis, porque puede generar una transformación hemorrágica y por el riesgo de generar también hemorragia, ya sea fetal o materna. Y en casos muy extremos está también documentada la plasmaféresis. Ella nos puede ayudar a hacer una rápida remoción de lipoproteínas ricas en triglicéridos. También nos puede ayudar a disminuir todas esas citoquinas y sustancias proinflamatorias que van a llevar a una fenómeno de resistencia en la insulina o a una disminución en
en todas esas sustancias que están generando un aumento en la síntesis de lipoproteínas, pues obviamente va a llevar a una disminución muy importante en los valores de triglicéridos. El problema es que es un procedimiento muy costoso, no está disponible en todos los centros, es un efecto que es transitorio y los pacientes pueden llegar a requerir muchas sesiones, que no está exento de complicaciones, como es el riesgo de infecciones, trombosis del catéter, y pues como les digo también el riesgo también de infecciones asociadas, sobre todo cuando se hace recambios con plasma. Algunos dicen favorecen el plasma sobre la albúmina por el uso de ciertos cofactores que podrían facilitar también una mayor remoción de los triglicéridos. Quiero mencionarles acá algunos casos en la literatura donde se ha utilizado hipolipemiantes. Este es el caso de una paciente con una hipertrigliceridemia muy importante durante el embarazo. Se le hizo manejo con restricción calórica y restricción de grasas durante el embarazo, a pesar del cual no se logró un adecuado control. Se le hizo posteriormente un tratamiento con gemfibrosilo, con el cual se logró una disminución importante en los valores de lípidos, por lo menos un valor cercano a 1000, y se logró terminar la gestación de forma importante, con una seguridad importante y disminución de triglicéridos, obviamente no en un valor óptimo, pero se pudo terminar de forma segura. Esta es otra paciente con unos valores muy elevados de triglicéridos, en la cual se dio tratamiento con un éster purificado de omega 3. En este caso se dio una dosis muy alta de 12 gramos al día y se pudo disminuir de forma buena los valores de triglicéridos hasta terminar la gestación y obtener un recién nacido sano. Esta es nuestra paciente, es una paciente que tuvimos en Sommer, una paciente de 29 años, la cual tenía una diabetes gestacional manejada con dieta, y que 3 años atrás había tenido una pancreatitis asociada a hipertrigliceridemia. Después de esa pancreatitis ella había estado en tratamiento con gemfibrosilo, pero al momento lo había suspendido y se había embarazado. Llegó a nuestra institución, llegó a tener unos valores de triglicéridos de 7000, se le empezó manejo con suspensión de la vía oral, líquidos endovenosos, se le empezó, en ese momento tenía cerca de 30 semanas, se le empezó manejo con gemfibrosilo, ácidos grasos omega 3, en vista de los valores tan elevados de triglicéridos, se le decidió empezar insulina. Ella tenía un buen control de la diabetes gestacional, por tal razón se le puso una infusión de insulina, logrando pues una disminución de los valores de triglicéridos de alrededor de 1000, fue lo máximo que logramos, y finalmente logró terminar la gestación. Su bebé nació bien, sin ninguna complicación. A partir de ahí la dimos de alta con tratamiento con omega 3 y con gemfibrosilo, logrando unos valores de triglicéridos que bajaron alrededor de 500 después del embarazo. La paciente le hicimos un estudio genético y en ese estudio genético encontramos una mutación de APOA5. La última vez que la vi pues estaba en muy buenas condiciones y su bebé también. Esta es un cuadro, una tabla que les traigo para mostrar la evidencia que encontré respecto al uso de plasmaféresis en las pacientes. En general, pues hay pacientes con distintas edades gestacionales. Miren la gran cantidad de sesiones que se requirieron en muchas de ellas. No en todos los casos se pudo llegar a terminar el embarazo de forma satisfactoria. Varias de esas pacientes tuvieron pérdidas fetales asociadas. Pero en general, tras revisar la literatura, el consenso es claro que la plasmaféresis se debe utilizar pues como una medida en aquellos casos muy severos, cuando la vida materna y fetal están en riesgo y no ha habido respuesta con otras estrategias e intervenciones, y probablemente sea una terapia adyuvante en casos de pancreatitis, sobre todo más severas. Este es un protocolo que encontré que me pareció interesante sobre el manejo inicial de la pancreatitis en pacientes con hipertrigliceridemia. Fundamental lo que mencionábamos, nada vía oral por 24, 48 horas. Eso va a ser
muy importante para disminuir rápidamente los valores de triglicéridos, una adecuada hidratación y corrección de trastornos hidroelectrolíticos, el manejo sintomático, el control adecuado del dolor, si se puede, nutrición enteral temprana en estos pacientes o en algunos casos nutrición parenteral. En el caso específico de la pancreatitis por hipertrigliceridemia, pues si es del caso y se puede hacer plasmaféresis, pero realmente yo la pondría en un escalón más abajo. Aquí sería mucho más importante el uso de insulina intravenosa. Si el paciente tiene acceso a vía oral, probablemente eso iría combinado con ácidos grasos omega 3 y con gemfibrosilo, si es posible. La heparina en este algoritmo la proponen, o la combinación de esta con insulina, pero realmente sería mucho más importante la insulina. Si es un paciente que no está hiperglucémico, recordar la infusión de dextrosa. Y ya cuando el paciente esté en mejor condición, pues la prevención va a ser obviamente el tratamiento farmacológico y todas las medidas que estén encaminadas a una pérdida de peso, una restricción de grasa, que es lo más importante, el control glucémico estricto y de todos los otros factores asociados al síndrome metabólico. Pues había mencionado ahorita que la ApoC3 es una inhibidora de la lipoproteína lipasa y que aparte de eso facilitaba la mayor síntesis de VLDL y de kilomicrones, y obviamente eso llevaba a unas mayores concentraciones de triglicéridos, y que también tenía una interferencia con el metabolismo y la remoción de estos remanentes de kilomicrones, lo cual también podía generar un aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando esta ApoC3 en estos pacientes con síndrome de kilomicronemia familiar está bloqueando la acción de la lipoproteína lipasa, o cuando yo tengo una deficiencia de lipoproteína lipasa, si yo intervengo y bloqueo la acción de esta ApoC3, podría disminuir las concentraciones de triglicéridos y facilitar que estos valores que están tan altos y que probablemente no van a responder a gemfibrosilo u otras terapias disminuyan de forma notoria. Entonces aquí viene lo que les mencionaba ahorita. Hay un inhibidor de ApoC3, es un oligonucleótido antisentido, el volanesorsen, que al inhibir esta ApoC3 nos va a facilitar una disminución significativa de los valores de triglicéridos. En los estudios que se han realizado a la fecha se han logrado disminuciones de hasta el 50 al 70% de los valores de triglicéridos en los pacientes afectados. Es una terapia que se puede tener entonces presente para estos casos de pacientes con síndromes genéticos. Obviamente pues tiene sus efectos adversos también. Se ha reportado trombocitopenia como uno de los efectos más importantes a vigilar, pero es una alternativa para estos casos severos disponible en nuestro medio. Para terminar, les traigo entonces como un resumen de esta charla que les acabo de dar. Entonces, tener en cuenta que durante el embarazo hay un aumento que es normal de los lípidos, siendo mucho más marcado el de los triglicéridos, pero en pacientes con defectos genéticos, en la lipoproteína lipasa o en otros de los genes que regulan su acción, se pueden presentar elevaciones muy marcadas de estos triglicéridos que pueden asociarse a complicaciones maternas, específicamente una pancreatitis, o a muchas complicaciones obstétricas o fetales que pueden llevar a un aumento de la morbimortalidad. En nuestro medio, como en general en la literatura médica, tenemos poca evidencia para el uso seguro de medicamentos en gestantes, pero riesgo-beneficio, pues debemos apoyarnos en ellos para evitar todas las complicaciones que puedan presentar nuestros pacientes. Los estándares de manejo son muy similares a los pacientes no gestantes, pero es primordial un adecuado manejo nutricional en estos casos y apoyados en la intervención farmacológica y obviamente la terapia de soporte, sobre todo en aquellos casos de pancreatitis, pero aquí lo más importante es la prevención para evitar llegar hasta esos estados tan críticos. Y también es muy importante en aquellos pacientes con hipertrigliceridemia severa poder hacerles un estudio genético que nos permita ofrecerle al paciente un adecuado estudio a su grupo familiar y poder determinar de acuerdo a eso cuál es la mejor terapia, tanto farmacológica como de seguimiento que se le puede ofrecer. Y también fundamental entender que en estos pacientes se debe hacer un adecuado manejo
interdisciplinario para poder que estas gestaciones y tanto estas maternas como estos bebés lleguen a buen término. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Yonairo por su conferencia. Yo creo que todos hemos quedado con una ilustración bastante clara sobre, primero, el enfoque del paciente con hipertrigliceridemia y, en segundo lugar, sobre la evaluación del paciente, de la paciente gestante que tiene elevación de los triglicéridos. Y como hablábamos desde un principio, esta situación es bastante asustadora para la mayoría de los clínicos y estoy también muy segura que para los ginecólogos, y aquí en la conexión he visto que tenemos algunos colegas endocrinólogos, algunos colegas ginecólogos, y estamos atentos a responder todas sus preguntas. Les recuerdo que este webinar de ACE ha sido patrocinado por PTC Therapeutics y como siempre, esta es una invitación exclusiva para el cuerpo médico. Doctor Yonairo, vamos con las preguntas que nos ha hecho el público, donde tenemos varias inquietudes. Una de ellas es de la doctora Luz Suárez, que nos pregunta sobre el caso específico suyo de la paciente, ¿por qué le pidieron un perfil lipídico? Entonces ahí vamos a ampliar esa pregunta. Digamos, ¿en qué contextos deberíamos pedir un perfil lipídico en el embarazo? Digamos que para evaluar esta situación de que tengamos una dislipidemia. En el caso de mi paciente, esa paciente 3 años atrás había tenido una pancreatitis. Y la pancreatitis fue secundaria a hipertrigliceridemia. Y ella venía en tratamiento farmacológico con gemfibrocil, que había suspendido antes de embarazarse. Cuando se embarazó, dentro de su control prenatal, venía en controles y la razón por la que la hospitalizaron fue por el hallazgo de los triglicéridos tan elevados. Cuando realizar el perfil lipídico en estos pacientes que tengan factores de riesgo para síndrome metabólico, obviamente, obesidad, índice de masa corporal elevado, historia de diabetes mellitus o pacientes que tengan antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, cualquiera de estos factores de riesgo para síndrome metabólico, la edad también, pacientes mayores de 40, 45 años, también hay que tenerlo presente, o pacientes que tengan una historia familiar de cualquiera de estos trastornos. Yo creo que ahí también tendríamos que incluir a las pacientes que ya han hecho hipertrigliceridemia con el uso previo de anticonceptivos o cualquier tipo de estrógenos. Y hay que tener en cuenta probablemente que esto no se extiende solamente a los anticonceptivos, al etradiol, sino a otro tipo de medicamentos como puede ser el tamoxifeno o como puede ser el clomifeno, para tenerlo en cuenta en las causas secundarias de hipertrigliceridemia. Sí, dentro de los medicamentos hay una gran lista, los glucocorticoides, los antipsicóticos atípicos, el tamoxifeno que tú mencionaste, es una lista bastante larga. Los estrógenos, eso es uno de los más importantes, probablemente la terapia con estrógenos. El tamoxifeno también tiene esa inducción de hipertrigliceridemia. El buscar siempre causas secundarias también, en esas enfermedades secundarias también vale la pena. Enfermedad renal crónica, hepatopatía, hipotiroidismo, muchas veces se nos pasa. Pero yo creo que hay que llamar la atención sobre el score de Moline, por ejemplo, cuando buscamos causas de hipertrigliceridemia primaria, que uno de los puntos en los que no considera causa secundaria como factor excluyente para causas primarias es en la hipertrigliceridemia asociada al uso de anticonceptivos, de estradiol o el embarazo. Entonces, esto es como un punto clave para darse cuenta que la hipertrigliceridemia tiene algo diferente. Ahí es importante tener también presente que después del embarazo debes volver a evaluar a la paciente. Y en el caso de los anticonceptivos, sí es posible retirarlos y después volver a evaluar también para sacar ese factor de confusión. Bueno, tenemos otra pregunta de la doctora Lorena Leal, que dice, bueno, ¿y si esa paciente se desembaraza, ya está en lactancia, cuál es la seguridad de los fármacos para el manejo de hipertrigliceridemia en este periodo? No se podría. ¿Cómo? No se podrían en teoría dar tampoco en lactancia, pero en ese caso usted le podría dar omega 3, pero riesgo-beneficio probablemente usted tendría que sentarse con la madre a definir si la va a lactar o no.
depende también de los valores de triglicéridos que tenga en ese momento la madre. Bueno, yo les quiero dar a todos una clave que para mí ha sido muy útil durante los pacientes en consulta, y es que cuando tenemos una duda sobre un medicamento, podemos ingresar a una página que se llama ilactancia.org, y ahí es muy fácil que podamos buscar, sobre todo nosotros que no somos ginecólogos, que no tenemos pues como esa formación, que cuando tengamos un medicamento podamos buscar ahí la seguridad en la lactancia. Entonces se llama ilactancia.org, y entonces ahí fácilmente ustedes pueden buscar qué le podemos ofrecer a una paciente. No, entonces obviamente los ácidos grasos omega 3 son de las posibilidades que tenemos de usar en estas pacientes, y hay algunos medicamentos pues a considerar, pero siempre pues va a estar muy importante el ajuste en el plan nutricional. Sí, siempre va a ser lo más importante. Y probablemente tienes que mirar cuál es la causa de la hipertrigliceridemia. Es una causa secundaria. Si tú intervienes mucho sobre esas causas de base, lo vas a lograr. Pero en estos casos graves, en estos casos severos de trastornos genéticos, pues muchas veces va a primar el tratamiento farmacológico sobre la misma lactancia, por el riesgo implícito que tienen estas pacientes. Y muchas de ellas pueden hacer la pancreatitis después del parto. Es mucho más común durante el embarazo, y es verdad que al desembarazarse muchos de estos fenómenos fisiológicos van a disminuir, y eso puede hacer que disminuyan los valores de triglicéridos, pero si los valores de triglicéridos siguen estando en unos rangos peligrosos para la paciente, tienes que seguir la terapia farmacológica por encima de la lactancia. Bueno, y tenemos otra pregunta del doctor Alfonso Kerguelen, que nos pregunta cuál omega 3 es el más puro que tenemos en el país, y si sería el ácido fenofíbrico más efectivo que el genfirosilo en bajar los triglicéridos. Entonces ahí yo tengo otra pregunta que le adiciono. ¿Cómo combino los fibratos con estatinas? Entonces, hay una parte de la pregunta que es ¿cuál omega 3? Y la otra es fibratos cuál y fibratos con estatinas. Ok, bueno, sí. Hablando de embarazo, estatina está completamente proscrita. No se puede dar estatina durante el embarazo. Si yo fuera a combinar una estatina con un fibrato, la mejor combinación va a ser el ácido fenofíbrico o el fenofibrato con estatina. En segunda línea, probablemente el ciprofibrato, y en tercera línea el genfibrosilo. El riesgo que haya una interacción farmacológica significativa realmente no es muy alto, pero existe por el bloqueo enzimático, que puede ser aumentar las concentraciones de estatina y llevar a la toxicidad. Pero en embarazo no puedes dar estatina. Probablemente un efecto superior del fenofibrato sobre el genfibrosilo probablemente no sea mucha la diferencia. En lo que encuentras en la literatura, la mayoría de los reportes son con genfibrosilo. Había unos pocos reportes con fenofibrato, pero no encontré ninguna comparación directa a la hora de hablar embarazo. En el país omega 3, pues no tenemos, tenemos la presentación del EPAX, que es no tenemos el icosapento acaba de salir en la presentación. Ah, ok. Sí, tenemos presentación de icosapento, que esa sería, por ejemplo, la forma más pura que tenemos, que sería como la que se sustenta en el estudio REDUCE, pero es un estudio que no se hizo en embarazadas, sino que es un estudio en diabéticos tipo 2 de alto riesgo cardiovascular con hipertrigliceridemia y un tratamiento adicional. Entonces, esa es como, digamos, la forma que tenemos más avanzada y que se produce en el país, ¿cierto? Pero hay diferentes tipos de omega 3 disponibles para que el paciente pueda tener una suplencia adecuada. Tenemos el DHA y el EPA, que es una forma pues que también podemos conseguir. La dosis en estos casos de hipertrigliceridemia va a variar, pero en general pues, tenemos que tomar una dosis alrededor de 2 a 4 gramos para tener una eficacia en disminución de valores de triglicéridos. En ocasiones se pueden tomar dosis mucho más altas. El problema es que cuando tú usas unas dosis mayores de 6 gramos, los pacientes pueden tener un riesgo de hacer esteatosis hepática,
y obviamente la tolerancia gastrointestinal empieza a ser un factor muy, muy importante. Y el olor a pez. Exactamente, esa es la parte más difícil y la parte en la que más se quejan los pacientes. El otro medicamento que se puede usar es el ácido nicotínico. Antes teníamos la combinación de ácido nicotínico con el aripiprazol, pero ya esa no se consigue. Se consiguen en nuestro país algunas presentaciones de niacina con cubierta para evitar pues, los síntomas asociados al flushing. El problema con la niacina es que se necesitan dosis altas y a veces la tolerancia tampoco es la mejor, puede generar hiperglucemia y hay también algunos síntomas gastrointestinales y la eficacia para disminuir los triglicéridos tampoco es tan alta en comparación con el fibrato, pero puede ser una opción a tener en cuenta también. Viene en cápsulas de 500 miligramos, pero usted tiene que ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta y la tolerancia del paciente. Entonces ahí tenemos varias opciones, pues la ezetimiba realmente tiene una eficacia muy bajita, no es pues como de elección para estos casos. Ya cuando son casos mucho más severos, pues ya se tendría que pensar en la posibilidad de terapias pues más específicas como inhibidores de ApoC3. Una de las... No hay ninguna evidencia al respecto. Sí, claro, es que el embarazo es una situación donde estamos absolutamente limitados para prescribir nuevos medicamentos y cuando se hace muchas veces son reportes de casos por la prescripción accidental, ya después empiezan los reportes en serio planeados hasta que llegamos a la evidencia, pero eso se demora un buen rato, ¿sí? Y de hecho, la mayoría de los reportes con fibratos son publicaciones de casos aislados. Y usted mira un reporte y es un reporte del 96, del 2000, no hay mucha evidencia al respecto. Y son pacientes que tenían unos valores de triglicéridos tan elevados que realmente no había más que hacer que darle el medicamento. Obviamente eran pacientes que tenían embarazos en el segundo y tercer trimestre. Nadie se lo va a poner en el primer trimestre, aunque generalmente en estos pacientes estas complicaciones suelen presentarse más es hacia el final del embarazo, afortunadamente, para evitar pues como todas esas complicaciones por malformaciones o pérdidas fetales que se podrían dar si lo empezas muy temprano en el embarazo. Pero ahí es donde hay que rescatar el valor del trabajo en equipo, porque uno como endocrinólogo o como nutricionista o como ginecólogo no trabaja solo. Esas decisiones, por ejemplo, de usar fibratos en una paciente con una gestación avanzada, estarían en manos de un staff conjunto con dichos especialistas. Pues uno trabaja con todos y toma esas decisiones considerando el riesgo-beneficio. Recuerden que ya la FDA ha venido cambiando la forma de clasificar los medicamentos en el embarazo y entonces ahí en esas situaciones es donde podemos decir, venga, esta paciente sí se beneficia de un fibrato o esta paciente se beneficia de tal intervención. Es que si vemos es que muchas veces tenemos que llegar a usar la plasmaféresis y como mostraste esos reportes, son muchos los que hay de plasmaféresis en el embarazo. ¿Qué puede ser más agresivo que una plasmaféresis en esta situación para hacer un recambio de plasma y sacar el exceso? Entonces yo creo que una cosa muy importante en este grupo de pacientes es el trabajo en equipo. El doctor Roberto Jaraba nos hace un comentario en el chat diciendo que una alimentación muy bien planeada con un aporte de 25 gramos de grasa al día es posible siempre y cuando, y que sabe rico, y que hay que tener en cuenta nuevos métodos de preparación y cocción. Una de las cosas importantes, independiente de la causa de la hipertrigliceridemia primaria y secundaria, es que nosotros siempre como endocrinólogos le proponemos a los pacientes es no azúcares, no harinas, no licor y bajo consumo de grasas. ¿Qué recomendaciones darías en términos generales? El consumo de licor sí es una cosa que hay que suprimir por completo, Claudia. Eso sí es fundamental porque sí genera una alteración muy marcada en el metabolismo de los lípidos. Y no está muy clara la cantidad tampoco, pero en general, si estamos hablando de una forma genética, hay que suprimirlo por completo. Y vuelvo y le digo, si es una causa secundaria, pues usted puede hacer una restricción calórica muy diferente, pero si es un paciente que tiene una forma genética, tiene que ser una restricción muy agresiva, porque si no, ese paciente no va a tener
un futuro muy favorable, porque realmente son valores de triglicéridos altísimos, valores de 20.000, 30.000 de triglicéridos, pacientes que hacen 20 episodios de pancreatitis en un año. Entonces es muy complejo y ahí tiene que manejar una dieta muy estricta. Lo que menciona el colega es verdad, usted puede hacer una restricción de grasa sin que la dieta sea tan horrible, entre comillas, pero sí es fundamental una restricción de grasas a lo mínimo posible. A veces también es complejo para los nutricionistas la planeación de eso. También el aporte de carbohidratos, tratar siempre usar más carbohidratos complejos. Eso también ayuda un poco en estos pacientes. También la pérdida de peso es importante en aquellos pacientes con causas secundarias. Muchos de los pacientes con causas primarias, como vimos, ni siquiera tienen obesidad, ni siquiera tienen un índice de masa corporal elevado. Entonces, la práctica de actividad física también es fundamental. El aporte proteico, pues no hay un beneficio en dar una dieta con un mayor aporte de proteínas en estos casos. Bueno, ya hoy es un viernes. A todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle a Yonairo, pues como su mensaje final después de esta conferencia. Quisiera darles a todos las gracias pues por estar con nosotros. Sabemos que la hora es difícil. Darle las gracias a PTC Therapeutics por el patrocinio y de este webinar, y a la ACE por siempre estar trabajando por la educación médica continua de todos los colombianos, de todos los médicos que estamos acá. Yonairo, tu mensaje final. Bueno, primero darle las gracias nuevamente a todos por la participación, por escucharme, por este horario que no es tan fácil. Y era tratar de sensibilizar un poco a la gente sobre este trastorno que, aunque es muy raro, tiene una gran implicación por la severidad de las complicaciones que puede tener en nuestros pacientes. Y aunque es raro, se presenta. Tú también eres testigo porque hemos tenido ya últimamente algunos pacientes con este tipo de trastornos, y estimular a que cuando se presenten este tipo de pacientes se busque la ayuda, y ya tenemos los medios en nuestro país para poder estudiar adecuadamente a estos pacientes y se les pueda prestar todos los recursos para sacarlos adelante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz noche.